Año 2023, te quieres comprar un nuevo reloj y quieres que sea de Polar, pero no sabes cuál de todos elegir de los que hay en el mercado. Pues no te preocupes, que te voy a contar ahora cuál es el que te tienes que comprar. A día de hoy hay un reloj de Polar que destaca por encima del resto, y no es que sea porque sea el de gama alta, ni porque sea el más barato, o porque tenga el que más prestaciones ofrece, simplemente porque es el más equilibrado, y no es otro que este, el Polar Pacer Pro. Se anunció hace casi un año, si no recuerdo mal, sobre abril, y se trata de la opción más interesante a mi juicio dentro de todo el catálogo de Polar, porque ofrece casi lo mismo que los modelos de gama superior, pero la verdad que lo hace a una fracción del precio, así que es lo que lo hace más interesante que todos los demás. Partimos del hecho de que se trata de un reloj multideporte completo, es decir, no solo se trata de un reloj de carrera o de running, sino que tiene todos los perfiles de deporte que podemos encontrar en, por ejemplo, el Vantage V2, que digamos sería la gama más alta de Polar. Eso incluye triatlón, natación, aguas abiertas, dualdón, ciclismo, montaña y luego todo un sinfín de deportes de todos los perfiles de deporte que ofrece Polar en todos sus dispositivos. Es decir, que ofrece casi todo lo mismo que ofrece el Vantage V2, pero además, al ser un reloj más nuevo, tiene una plataforma de hardware nuevo, con lo cual es más rápido porque tiene un procesador más potente. Además de eso, la pantalla sigue siendo del mismo tamaño, pero ahora, a pesar de que sigue siendo la misma tecnología, tiene mayor contraste, es decir, la pantalla del Polar Pacer Pro se ve un poquito mejor que la del Vantage V2. Y a pesar de, además de que es del mismo tamaño de pantalla de 1,2 pulgadas y de la misma resolución que el Vantage V2, pues resulta que el Polar Pacer Pro es 2 milímetros más pequeño que el Vantage V2, lo cual quiere decir que se reduce el tamaño del bisel, que no es algo en lo que Polar destaque demasiado y que yo sé que a vosotros en cuanto a nivel estético pues os gusta tener cuanto menos bisel mejor. Luego, además de eso, pues tenemos altímetro barométrico, tenemos estimación de potencia en carrera, navegación de rutas, el bisel del reloj es de aluminio, al igual que en el Vantage V2, así que a pesar de situarse como un gama media dentro de lo que es toda la gama de Polar, tiene las mismas prestaciones, casi las mismas prestaciones de las gamas más altas de Polar. Es decir, tenemos funciones de la marca como puede ser FireWise, que te permite programar los avisos de nutrición en función de la intensidad de tu entrenamiento. Tú configuras cuál va a ser tu entrenamiento de duración, de intensidad, y luego si los planes cambian con respecto a lo que tú habías preparado inicialmente, pues el reloj también se va a ajustar y te va a modificar los avisos en función de tú lo que hayáis programado que te vas a tomar, por ejemplo, en cuanto a geles o lo que sea. Simplemente indicas los gramos de carbohidratos por cada toma que vayas a tomar y el reloj te va a ir indicando pues qué es lo que tienes que tomar y cuándo tienes que tomar. Luego pues tenemos toda, digamos, lo que es la suite completa del seguimiento de carga de entrenamiento de Polar, con Training Lock Pro, el del seguimiento del descanso, con Nightly Recharge. Y además lo bueno que tiene Polar es que todos esos datos que va acumulando gracias a esos algoritmos y a esas funciones, digamos, de seguimiento de salud y de deporte, todo eso va a Polar Flow, que lo mezcla, lo mete todo en una coctelera y luego te permite utilizarlo, por ejemplo, para los entrenamientos de FitSpark, que son recomendaciones de entrenamiento que vienen predefinidas en función de lo que nosotros hayamos estado entrenando anteriormente y del descanso que llevamos realizado. Eso sí, tienes que recordar que FitSpark no es algo que te permita prepararte para una maratón o prepararte para una carrera específica. Para eso sí que tenemos una función de Polar que te permite crear un plan de entrenamiento para carreras de 5, 10, media maratón y maratón. Pero FitSpark lo que hace es simplemente mantenerte en forma y en salud. Luego todo lo que son los datos de Training Low Pro, de todo el seguimiento de descanso, todo eso va a la aplicación de Polar Flow, que la verdad es que a día de hoy es de las opciones más sencillas para llegar a un seguimiento de lo que es la carga de entrenamiento y para que tú puedas ver claramente cuando tú estás entrenando dentro de los rangos adecuados, digamos, de la horquilla recomendada en función de la carga de entrenamiento que llevas hecho en días pasados. Así que si tiene prácticamente todo lo que ofrece Polar en la gama más alta de sus relojes, ¿qué es lo que podemos echar de menos y que no cumple con ese casi? Pues la verdad es que poca cosa. Quizás lo más importante es que no vamos a tener avisos por tonos, simplemente por vibración.
La verdad que tampoco me parece una ausencia importante porque los otros relojes no es que tengan un tono muy alto, así que no es que sea un tono que tú vayas a percibir perfectamente cuando estás corriendo. En ese sentido, la verdad es que con la vibración va a ser suficiente, aunque otro problemilla que tenemos con los Polar es que la vibración tampoco es que sea muy fuerte. Pero bueno, aparte de eso, luego tenemos algunos test que faltan, como el test que mide la recuperación a través de saltos que realizamos, que está presente en los Gridix Pro, que está presente en los Vantage V2, pero que no está presente en este pequeñín, en el Polar Pacer Pro. Y tampoco tenemos la función de Recovery Pro, que va asociado también a un sensor de pulso, que tenemos que hacer siempre a la misma hora de todos los días. Y que a la hora de la verdad yo sé que muchos usuarios pues veis esas características y decís, está chulo lo que hace, pero que en la hora de la verdad no tenéis esa constancia de seguir ese, digamos por ejemplo con el caso del Recovery Pro, de seguir constantemente con esos datos día tras día. Y luego hay algunas otras cosas menores, como puede ser una menor autonomía, que tampoco es que sea muy menor porque tenemos 35 horas de uso de GPS en el Pacer Pro, mientras que los otros Polar pues tendríamos hasta 40. Tampoco son simplemente 5 horas que no vas a notar demasiado. No tenemos sensor de luz ambiental para que aplique la iluminación, digamos, en función de la luz que tenemos en nuestro alrededor, y tampoco tendríamos pantalla táctil, que eso desde luego no lo he hecho para nada de menos. Pero repito, de eso no me preocuparía demasiado, y a cambio tenemos un reloj que es más compacto, más pequeño, y sobre todo que es más rápido de funcionamiento. A la hora de meterte en los menús y de moverte por los menús vas a notar que es un reloj más vivo. Y además de todo eso, pues es más barato, así que yo creo que la elección es evidente. Bueno, ya me decís vosotros ahí abajo en los comentarios si estáis de acuerdo con todo esto, o si en vuestra opinión deberíais optar por, digamos, gamas más altas, o por qué no, gamas más bajas. También hay otro motivo por el que me decantaría por otro modelo de la marca, el Polar Gridix Pro Titan. Y el motivo no es otro más que puramente estético, porque simplemente me parece un reloj precioso. A mi gusto, la verdad es que es el reloj más bonito del mercado, sobre todo en esta versión de titanio, con el bisel de titanio, que incluye la correa de cuero, además de una correa de silicona de muy buena calidad, y es un diseño precioso. Tiene todo esto que he indicado que le faltaba al Polar Pacer Pro, y además cristal de zafiro, certificación militar, mayor resistencia a la inmersión. Este tiene 50 metros, este tiene 100 metros, que no es que sea algo que vayáis a usar la mayoría de vosotros, pero bueno, es una cosa que está ahí. Pero tenlo claro, que si vas a optar por el Gridix Pro, que sea porque estéticamente es un modelo que te enamore, igual que me enamora a mí, porque si lo haces por prestaciones, la verdad es que no hay mucho más que rascar con respecto al Polar Pacer Pro. ¿Y qué hay del otro modelo que teníamos en los Pacer, el Polar Pacer normal? Pues se trata de una versión recortada del Pacer Pro. Y la verdad que dada la diferencia de precio que hay entre el Pacer normal y el Pacer Pro, no merece la pena, sobre todo siempre que seas corredor, ciclista, triatleta. En definitiva, que si estás viendo este canal es porque eres alguna de estas cosas y vas a utilizar las prestaciones que ofrece el Pacer Pro por encima de los demás. ¿Y por qué no merece la pena? Pues porque, por ejemplo, perdemos el bisel de aluminio, que en el Pacer normal es un reloj íntegramente de plástico. Tampoco tiene altímetro barométrico, es decir, los datos de altitud que tú tengas registrados durante tu entrenamiento van a ser a través del GPS, que son bastante poco precisos. Sí, luego al final de la actividad tendríamos los datos corregidos por Flow, pero si tú quieres consultar los datos de altímetro de altura, de altitud, a medida que vas haciendo el entrenamiento, o de metros ascendidos, acumulados, pues no lo vas a poder hacer con la precisión que tiene el altímetro barométrico. Y además la falta de altímetro barométrico también provoca que tampoco tengas otras funciones como es la estimación de potencia en carrera, ni la función de Hill Split para ir viendo, pues por ejemplo, si tienes que hacer repeticiones de encuesta, que el reloj te separa automáticamente cuando tú estás subiendo y cuando tú estás bajando. Es decir, son otras funciones que van asociadas a eso que perderíamos. Tampoco tendríamos navegación de rutas. Como digo, es que vas a tener poco ahorro para la cantidad de prestaciones que pierdes, y que considero que en este caso sí que puedes utilizar, no todos los días, pero que sí que vas a estar utilizando, digamos, de forma regular. Y además es que es lo que te digo, no hay apenas diferencia de precio, así que si lo quieres ver, por ejemplo, te recomiendo que le eches un vistazo al canal de Telegram, porque frecuentemente suelo poner ofertas, y del Pacer Pro también ha habido ofertillas.
Nada más, esas son mis recomendaciones si lo que quieres es comprar un Polar. Así que ya lo sabes. Si crees que es otra elección la que tendrías que hacer, o si tienes alguna otra duda con respecto a otro modelo de la gama de Polar, pues ya lo sabes. Ahí abajo tienes los comentarios, comenta y te contesto. Muchas gracias y un saludo.